quites de nosotros toda idea personal, toda idea que podría haber venido de afuera, toda idea religiosa, que sea tu palabra que nos hable. Que el Espíritu Santo que mora en cada creyente, cada uno de nosotros, sea que nos dirija en esta enseñanza. Y que estas letras cobren vida en nosotros. Y tú muevas a tu iglesia en la dirección que tú quieres. Gracias por oír nuestra oración y gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Leamos la palabra como orábamos, que el Señor pueda abrir nuestro entendimiento y pueda mostrarnos lo que Él quiere hablar a nuestra vida. Muchas veces a lo largo de la historia hay cosas que se han hecho por tradición, por comodidad, por funcionalidad, pero que al escudriñar la Escritura ha venido la luz de lo que dice su palabra y han tenido que cambiar las cosas. Gracias al Señor, Dios tocó un hombre, Guillermo Strong. Dios habló a su corazón a través de la Escritura, a través de su palabra, y Dios lo trajo a estas rincones, a lo último de la tierra, para levantar una congregación que su centro es Cristo, que su centro es su palabra. Damos gracias, Señor. Leamos el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Primero vamos a hablar del diaconado, seguido con principios para el servicio en la casa de Dios. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque lo que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La semana anterior estamos viendo algunos principios, hemos hablado también en reuniones anteriores cómo Dios colocó al matrimonio, ¿no? Para administrar, cómo Dios colocó a la familia. Vemos alguna idea de los ancianos en Israel, ¿no es cierto? Vimos que el Señor llamó a discípulos. Vimos también cuando hubo la elección de quién iba a cubrir el puesto que había dejado Judas, cómo ellos colocaron principios, ¿ya? Colocaron requisitos, dijeron lo de que tú desde el bautismo de Juan hasta, ¿no es cierto?, la ascensión, y de esos habían solamente dos que cumplían, ¿no es cierto?, esos requisitos. Vemos también en la elección de los diáconos que ellos buscaron la cantidad de personas que necesitaban, y eran 7. Y ellos buscaron entre los hermanos 7 personas que cumplían con ciertos requisitos, y ellos fueron puestos adelante para servir. Por eso vemos que lo que se hizo la elección pasada, de pasar un listado donde había que elegir, no sé, 3 ancianos, creo que eran, 4 diáconos, tiene un sostenimiento bíblico, ¿ya? Ellos, había una necesidad de 7 personas. ¿Qué hicieron ellos? Buscaron entre todos 7 personas, o sea, buscaron a un equipo. No buscaron a una sola persona. Sino, claro, yo quiero que el hermano Juan, el hermano Diego, el hermano Felipe, el hermano César, el hermano... Son 7. Formen un equipo de trabajo, ¿ya?, para poder servir en la obra del Señor. Eso es lo que debemos buscar, ¿ya? Entendamos, no es una elección, podríamos decir, bajo los conceptos democráticos, aun cuando los creyentes que son miembros de la iglesia, que son miembros activos, que han sido fieles al Señor, en el Señor manifiestan quienes van a estar ahí sirviendo al Señor en la congregación.
pero debemos ver cuál es la voluntad de Dios y los requisitos. Por eso hacíamos el análisis, ahora vamos a hacer un poquito acerca de los requisitos. Dice, los diáconos, que son personas que cumplen un servicio, ven en la parte práctica de la vida de la iglesia. Estos dos requisitos deben tener. Deben ser honestos, ¿ya? Dice, sin doblez. O sea, que no tengan, en un momento digan algo a una persona y después digan otra cosa a otra persona, ¿ya? No sean de doblez. Bueno, vamos a buscar acá. Es honesto, dice, serios en mente y carácter, no superfluos columnas sobre asuntos importantes. Dice, los diáconos no deben decir una cosa a ciertas personas y otra distinta a los demás. Su hablar no debe hacerse con hipocresía, sino con honestidad, claridad y coherencia. Dice, no dado a mucho vino, tanto para los diáconos como al anciano menciona este concepto, y lo que pude buscar era que realmente se refiere de que no tengan nublada su mente, no haya alguna cosa externa que domine sus decisiones, ¿ya? No necesariamente al consumo de un licor, sino realmente a todas cosas que pueden influenciar sus decisiones. Entonces, más el sentido es respecto a aquello. Vamos a dar, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿ya? Habla nosotros de que no deben dar lugar a los recursos económicos, ¿ya? Y buscar tener una ganancia con su labor, con su trabajo. Recordemos que en el ámbito de la iglesia primitiva eran los diáconos que estaban encargados de manejar recursos para entregarle a las viudas, entregarle a las personas necesitadas. Entonces, esta característica era importante en ese momento en la iglesia, que no buscaran una ganancia propia, y obviamente este concepto de ganancia propia lo podríamos diversificar en distintas áreas, ¿ya? De influencia y otras cosas más. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y a él se refiere el misterio, podemos decir, cuando dice misterio que había estado oculto por los siglos y edades, ¿ya? Es una verdad que había estado por un tiempo ocultada, ¿ya? Que este misterio o esta meditación la guarden con limpia conciencia. Vamos a buscar un poquito lo que dice acá el comentario para poder tener una idea. Dice la palabra misterio, escribe una verdad que antes se mantuvo escondida y ahora ha sido revelada, y emplea para describir la encarnación de Cristo, la presencia de Cristo en el interior de los creyentes, que sí son verdades reveladas en la Escritura. Vemos más adelante, dice el 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan diaconado si son irreprensibles, y el concepto que menciona que debe estar siendo probado continuamente. Pero podríamos decir, quizás hay una elección de los diáconos, y antes que podíamos tener un ministerio ya reconocido, debemos ser probados, ¿ya? Y si ejercen bien el servicio, podrán recibir una confirmación de ese servicio. Lo que dicen los comentaristas es que esta prueba debiera ser algo constante, ¿ya? Continuo. Vemos el 11 habla acerca de las mujeres. Muchos interpretan que ahí habla de las diaconisas, algunos dicen que serían esposas de los diáconos. Hay algunas opiniones. En nuestra congregación se reconoce a las diaconisas, y ahí también da alguna característica que debieran tener las diaconisas. Y luego termina en el 13, dice que expresan bien el diaconado, ganan para ser un grado honroso y mucha confianza en la fe. Perdón, el 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer. En esto también hay varias opiniones. Algunos dicen que realmente no se refiere necesariamente a su estado civil, si son casados o no. Mi percepción es que sí, si conocemos un poquito el concepto de los judíos,
para que fueran miembros del Sanedrín, incluso dicen algunos para que fueran ancianos, debían ser casados. Algunos dicen no, que Pablo no era casado. Muchos opinan que él quizás se enviudó, ¿ya? Pero Pablo no era anciano, Pablo era apóstol, cumplía otra función dentro de la iglesia. Y acá está refiriéndose a los diáconos y ancianos, que son servicios que son locales, que son de una iglesia local, ¿verdad? Distinto a la función del misionero, del pastor, del evangelista, del maestro, del predicador, que es un servicio un poco quizás más amplio, ¿verdad? Un poco como cuando veamos los ancianos, vamos a tratar de ver algo más de eso que me queda poco. Veamos y volvamos al tema de los ancianos. Hemos mencionado, se ocupa la palabra de anciano, presbítero y también obispo. El concepto obispo va relacionado más que nada a una persona que observa, ¿ya? Un observante, un supervisor. El concepto de anciano, alguien que tiene experiencia, que tiene sabiduría, ¿ya? Y presbiterio también algunos lo relaciona más con el área pastoral. Nuestra congregación, Unión del Centro Bíblico, plantea que hay un gobierno congregacional. Nuevamente hemos hablado, son miembros activos, ¿ya? Que reconocen la obra del Señor en varones que son elegidos como ancianos, que forman parte del directorio, y también parte del directorio lo ocupa aquel ministro a tiempo completo, como decía el pastor, que es el responsable o aquel que coordina este director. Eso es lo que entendemos como Unión de Centro Bíblico, ¿ya? Vamos un poquito más adelante, dice, palabra fiel, si alguno anhela o buscado, buena obra desea. Dos conceptos que acá mencionaba era que hay una situación de un anhelo interior y algo exterior, ¿ya? Nos dice que el desear servir al Señor o el desear ocupar este lugar de administración en la casa de Dios sea algo malo. Al contrario, dice que es algo bueno. Lamentablemente muchas veces en las congregaciones se interpreta de forma diferente. Cuando hay hermanos que deseen tener un lugar de servicio en la casa de Dios, como anciano o como un pastor, muchas veces en vez de tener un ánimo, a veces hay un cuestionamiento un poco a eso, cuáles son las intenciones reales de nuestros deseos de ocupar ese lugar. Pero que el Señor también nos ayude a madurar un poco y entender el propósito de Dios, y más que frenar, poder animar, tener cuidado con aquellos que tienen otras intenciones, pero en general a costa de que hermanos tengan esta decisión de servir al Señor. Pero es necesario que lo mismo sea irreprensible. Está hablando no que sea alguien perfecto, sino alguien que no tenga una acusación o algo que pueda ser acusado públicamente, ¿ya? Sino que su conducta sea ejemplar, ¿ya? Su conducta, su forma de ser sea un ejemplo. Ya no haya ningún pecado escondido por ahí que pueda en algún momento ser algo público y pueda traer obviamente problemas a la obra del Señor. Marido de una sola mujer, nuevamente a este concepto, lo que Comper decía, creo que debiera un anciano estar casado, ya por lo que quizás dice un poquito más adelante. He conocido personas que han ocupado el cargo de ancianos siendo solteros, y por el conocimiento que he tenido yo, generalmente no ha sido buenos resultados, ¿ya? Y en eso quizás tenemos que ir viendo esta situación. ¿Por qué? Porque vamos adelante a confirmar un poquito de requisitos sobre el matrimonio. Dice, sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, ¿ya? Quizás en la última parte se refiere que tenga, podríamos decir, dispuesto a recibir personas afuera. Esto era importante en la iglesia cristiana en el comienzo, porque había muchos predicadores que viajaban de un lugar a otro. De hecho, vemos en uno de los
libro, una carta, que había un anciano que estaba a cargo de una iglesia, una casa, que estaba impidiendo de que algunos hermanos visitaran ese lugar. Se estaba impidiendo que los hermanos también recibieran a los ministros que venían a compartir la palabra en esa localidad, ¿ya? Entonces coloca esta característica, la importancia de ser hospedador, o sea, de tener la casa abierta para que algún hermano pueda venir a alojarse. Era una característica que en ese tiempo era esencial por esta situación del viaje de ministros, pero entendemos todavía que es una forma de ver el carácter de este hermano. Dice, apto para enseñar, ¿ya? Muchos piensan que no es necesario esto de que sea alguien preparado para entregar una enseñanza, pero acá lo vemos claramente que, y no solamente la enseñanza respecto a la parte pedagógica, podemos decir, o la parte de predicación pública, sino que esté preparado para cuando hay una situación en algún hermano corregir, acercándose, ¿no es cierto?, y decir, hermano, creo que lo que está pasando en tu vida o lo que estás haciendo no está correcto, esto es lo que dice la palabra del Señor, aconsejar, ¿ya? Como hablábamos, una de las características o el nombre que utiliza para el anciano es al que observa, ¿ya? Entonces el anciano está observando y cuando ve alguna situación se acerca y tiene la capacidad para enseñar, para ministrar esa persona, esa familia. Dice, no dado al vino, nuevamente digamos que no solamente se refiere al consumo de alcohol, más que nada en sentido original, se refiere que no haya nada que nuble a esa persona para poder tomar una decisión o poder administrar la casa de Dios. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El pendenciero se refiere a una persona que resuelva las cosas en forma brusca, ¿ya? Por lo que dice un poco acá el comentario de MacArthur, vamos a verlo acá, se refiere a una persona no un dador de golpes, que se los ancianos deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad. Difícil. Una de las condiciones que pide es eso, de ser una persona templada, que ante las situaciones traten de responder correctamente. No una persona nuevamente que no esté en el sentido de querer tener una ganancia y tampoco una persona avara, una persona, podemos decir, tacaña, ¿ya? Dice que gobierna bien el 4, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? De cierta forma, la idea es un matrimonio, podemos decir, sí, un matrimonio. El esposo con la esposa empiezan a tener una relación, empiezan a amasarse, cada uno tiene que ceder, cada uno tiene que buscar la voluntad de Dios, se empiezan a desarrollar relaciones. Que quizás una persona soltera no tiene esa situación de trato tan íntimo de caracteres. Y esa relación de un hombre y una mujer en la situación de matrimonio, vivir en una casa y luchar para que todo esté en armonía, esa experiencia y ese aprendizaje es el que se va a ocupar en la casa. Luego, cuando vienen los hijos,